El fascismo no solo es un movimiento político que tuvo su momento más álgido con Hitler y Mussolini, dos grupos de izquierda, sino que también algunos planteamientos del fascismo se han impregnado en comunidades religiosas. Podría hacer una larga lista y voy a mencionar solo 4 elementos propios del fascismo que están integrados en comunidades religiosas que suelen actuar idéntico de manera como copia del fascismo. El fascismo religioso se caracteriza en primer lugar por el autoritarismo y el liderazgo carismático, similar a lo que ocurrió en tiempos de Hitler y Mussolini. No se acepta ninguna otra regla o norma que la que sea impuesta por la denominación o el grupo religioso del cual se trate. Una segunda característica del fascismo religioso es su rechazo a la democracia o falsificación de la democracia y la disminución o el rechazo a los derechos individuales, como por ejemplo la libertad de conciencia. Yo he dicho que los grupos religiosos no permiten libertad de conciencia, libertad de opinión. Algunos dicen, no, nosotros podemos opinar en nuestras iglesias. Atrévete a disentir, a ver cómo te va a ir. Otra tercera característica fascista que está en los grupos religiosos es la represión violenta a la oposición. En algunos grupos religiosos, como islamistas extremos, la oposición es condenada con muerte. En el caso de las congregaciones religiosas protestantes, por ejemplo, que son fascistas en su accionar, la oposición violenta se verifica con expulsión, con represión, con quitar el trabajo a quienes son participantes de esa congregación como trabajadores, o simplemente excluirlos de toda actividad partidista religiosa porque se considera que no tienes derecho a la opinión, a la libertad de conciencia o a expresar libremente lo que crees. Y una cuarta característica fascista que se ha impregnado en los grupos religiosos es el totalitarismo, es decir, el control total. Se pretende controlar todo lo que las personas hacen, lo que dicen, lo que viven, no solamente en su vida eclesiástica, en su asistencia a la iglesia, sino que se pretende controlar la forma como se visten, la forma como piensan, la forma como se alimentan, la forma como gobiernan su hogar, la manera como hacen las cosas en el día a día, y se van impregnando paulatinamente en todo el accionar de la persona. Ahora, este totalitarismo es maquillado con buenas formas o con supuestamente un amor a tu alma para que no te pierdas, pero no deja de ser totalitarismo al fin de cuentas. El fascismo religioso está tan naturalizado en los grupos religiosos que simplemente se acepta como algo normal que tú no tengas derecho a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, porque tú podrías decir, yo quiero hacer el culto de una manera distinta. No, en este lugar no se acepta. Tienes que hacer el culto como todos lo hacen, siguiendo la misma liturgia. O ejercer mi derecho a veto y decir no estoy de acuerdo, creo que las cosas deben hacerse de otra forma, y lo más probable es que como hay autoritarismo y líderes fuertes, te dirán no tienes nada que hacer acá y buscarán la manera de expulsarte, la manera de excluirte y sacarte. Decir que los grupos religiosos no tienen tendencias fascistas es simplemente o ser ignorante o caer en negación o simplemente no entender cómo funciona el fascismo en su manera diaria, cotidiana de actuar. Puede ser que algunos consideren que esta opinión puede ser muy fuerte, pero cada vez me convenzo más de que los diferentes grupos religiosos están en la práctica impidiendo algunos derechos humanos básicos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de culto y otros derechos fundamentales que la mayoría de los grupos religiosos fascistas simplemente no permiten en su accionar. Espero sus opiniones. Si tienes una opinión discordante, ponla.
no tengo problema. Siempre que sea dicho en términos adecuados, sin insultos ni descalificaciones, toda opinión es bienvenida. Un gusto de saludarles.